Dios los bendiga, hermanos. Vamos a seguir con esta serie de los 10 mandamientos. El día de hoy vamos a estudiar el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés. Y en hebreo dice, Lo yigye leka Elohim ajerim al panaya. En la Reina del 60 lo traduce, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento que Dios nos da, que tenemos que tener a Dios en primer lugar y no poner algo eh, delante de Él. Dios es el primer lugar que debemos tener a la hora de levantarnos, a la hora de dormir, a cualquier hora. Siempre Dios es la preeminencia del ser humano, por eso Dios lo puso en primer lugar. Cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de una tierra idólatra, lo sacó de una nación donde servían a dioses ajenos, como dice Josué 24, 1 al 3, cuando Dios llama al pueblo, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. Aquí vemos cómo Dios, cuando llama a Abraham, lo saca de una nación idólatra, lo saca y lo llama, y Dios lo llama a Abraham. Si nos damos cuenta, Dios lo llama en el capítulo 12, el versículo 1 al 3, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, lo saca de una tierra idólatra, de una nación idólatra. Por eso le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, ven para ser una nación contigo, sacarte de la idolatría. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 12 lo llama Dios a Abraham, y en el capítulo 11 del Génesis nos habla de Babilonia, de donde estaban haciendo la torre de Babel, y ya después de ahí nos da la genealogía de Abraham, ¿verdad? Donde nace toda el padre de Abraham y toda la genealogía, y ya en el capítulo 12 Dios llama a Abraham para sacarlo de esa tierra de Babilonia, de Babel, y hacer una nación con Abraham, hacer una nación santa, una nación donde el único Dios sea el Dios verdadero, y por eso llamó al pueblo de Israel. En Lucas 14, 25 al 27 nos dice cuál es el costo de ser discípulo. Dios llamó a Abraham y lo sacó de su nación, lo sacó de su parentela, de su familia. Y el costo de ser discípulo nos dice que tenemos que dejar nuestras tradiciones familiares que vienen enraizadas desde, desde tantos años, ¿no? Y dice en Lucas 14, 25 al 27, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Hay un costo para ser discípulo de Jesucristo. Hay un costo para ser discípulo de Dios. Hay que dejar todas las tradiciones, hay que dejar todos los dioses que se ponían primero antes que Dios. Incluso nos dice que dejes tu propia vida, esa vida de orgullo, esa vida de arrogancia que, que por naturaleza así nacemos, una vida donde yo soy
más que los demás, en una vida donde lo único importante soy yo. No, no, no. Lo más importante es Dios. El primer mandamiento es: no pondrás a nada delante de mí, incluso tu propia vida. Por eso tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es divino, porque Él es el Dios. Entonces tenemos que obedecer y tenemos que dejar todas esas tradiciones, toda esa idolatría que nos heredaron nuestros padres y nuestros abuelos, la religión falsa que viene heredando la humanidad, ¿verdad? Por eso tenemos que dejar nuestra propia vida para seguir y poner a Dios en primer lugar. En Deuteronomio 13, del 6 al 9 dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tú, o tu hijo, o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Vemos cómo antes era tan penado por Dios y para el pueblo la idolatría, que tenían inclusive que matar a sus propios familiares, a su mujer, a sus amigos, a su hijo. Por eso Cristo dice: el que no deja a su padre y a su madre y viene en pos de mí y toma su cruz, no puede ser llamado mi discípulo. Es algo que está en primer lugar, el obedecer a Dios antes que cualquier cosa, hermanos. Dios está en primer lugar. Dios es el creador de la vida. Dios es el creador de nosotros, y Dios es un Dios celoso. En Deuteronomio 10, 6, del 10 al 15, cuando iban a entrar a la tierra prometida, manda a decir a Moisés y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Aquí Dios le está hablando a Moisés para que dé este mensaje al pueblo, porque iban a entrar a la tierra prometida, y en la tierra prometida iba a haber dioses ajenos, iba a haber idolatría. Por eso Dios le da este mandamiento, el primer mandamiento: que no andes en dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Dios los iba a meter a una tierra que fluye leche y miel. En Deuteronomio 11, del 16 al 21, se los recalca otra vez y dice: guardaos pues, que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirvas a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas,
para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Dios les recalca que iban a entrar a una tierra, que Dios iba a estar con ellos, que no se apartaran de Dios, que no se apartaran de Él, que Él los iba a guiar, que Él les iba a dar la lluvia, donde les iba a dar el fruto, la buena tierra donde iban a ser prosperados. Pero lamentablemente el pueblo se apartó del mandamiento de Dios, se aparta de Dios. En Deuteronomio 11, 26 al 28, por último, Moisés le dice: he aquí pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En sí, este es el resumen de la vida. Es un camino de bendición y un camino de maldición. Hay solamente dos caminos. Depende de nosotros cuál camino seguir: el camino de la bendición, que viene de parte de Dios, o el camino de la maldición, que es andar tras dioses ajenos. Y dioses ajenos no es poner otro Dios, sino el propio dinero, el propio orgullo del hombre que busca ser antes que Dios, donde pones tus metas antes que Dios. Y eso es ser un idólatra, es poner las cosas del mundo que el mundo nos ofrece antes que mismo Dios. Eso también es idolatría. Por eso hay dos caminos. Depende de nosotros cuál camino tomar: el de bendición o el de maldición. El de bendición viene solamente obedeciendo a Dios, los mandamientos de Dios, y el de maldición es saliéndonos del camino y seguir el camino del mundo que nos ofrece Satanás. En Deuteronomio 31, 16 al 20, Dios le dice a Moisés cómo el pueblo se va a alejar de él. Y dice en 31, 16 al 20, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va a estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrían hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré a la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y le servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Cuán fácil, hermanos, es tener una vida llena de placeres, donde tenemos el alimento, donde nos saciamos, donde nos engordamos, donde tomamos, donde no tenemos necesidad de nada. Y entonces, ¿qué tan fácil es olvidarnos y alejarnos de Dios? Así el pueblo se apartó, y así el mundo se aparta de Dios, porque el mundo te ofrece todos los lujos de la vida, donde para los ricos no les interesa el Evangelio, no les interesa Dios. Y lo vemos en nuestros días, como hay personas que se dicen ser ateos, que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen necesidad, ellos son ricos, son millonarios, sus padres les han heredado fortunas, y entonces se olvidan de Dios, se olvidan del pacto de Dios. Y Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, que si lo obedecían, Él estaría para siempre con ellos. Y ese pacto lo rompieron ellos, lo quebraron, porque se fueron a fornicar con dioses ajenos. Aquí vemos la palabra fornicar: se fueron tras dioses ajenos.
es una fornicación. ¿Por qué? Porque pones otras cosas que te ofrece el mundo antes que Dios, antes que la palabra de Dios, antes que el primer mandamiento que es Dios antes de todas las cosas. Por eso al levantarnos la primera cosa que tenemos que hacer es orar a nuestro Dios, darle gracias por lo que tenemos, por lo que nos ha dado, y Él va a suplir nuestras necesidades, pero no alejarnos de Él cuando tengamos abundancia. Cuán fácil es para el hombre olvidarse de Dios cuando tiene un buen trabajo, cuando tiene dinero, cuando tiene carro, casa propios, y entonces nos olvidamos de Dios, lo sacamos de nuestra vida, y cuando viene la necesidad, ahí estamos buscando a Dios. Por eso está la bendición y la maldición, depende de nosotros qué queremos en nuestra vida. En Josué 24, 14 al 15, le recalca al pueblo qué camino seguir. Cuando Josué toma el liderazgo y Moisés muere, Josué le recalca lo mismo y dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está tomando una decisión. Debemos tomar una decisión, hermanos. ¿A quién seguimos? ¿A los dioses que sirven nuestros padres? ¿La religión que nos heredaron nuestros padres? ¿O servir a Dios, a Jehová, al único Dios verdadero? Lamentablemente, nuestros padres nos han heredado una religión falsa, una religión de ídolos, donde se postran ante imágenes, ante vírgenes, ante cualquier cosa, y ponen a Dios ante los santos antes que cualquier cosa. Pero Dios, tenemos que tomar una decisión, nosotros propios tenemos que tomar una decisión si queremos que sirvamos al Dios de nuestros padres o servir al Dios verdadero, al Dios de verdad, al único Dios que habita en los cielos y que nos da la vida, hermanos. Es una decisión propia de cada uno. Depende de nosotros si servimos a los dioses del mundo o al Dios verdadero. Y aquí Josué se los recalca, ¿verdad? Ustedes saben a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una decisión que tenemos que tomar para que venga la bendición a nuestra vida o la maldición si nos vamos tras los dioses ajenos. En Jueces 2, 16 al 19, Dios levanta jueces porque el pueblo se había apartado de Dios. Y dice en Jueces 2, 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero también oyeron a sus jueces, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Vemos cómo el pueblo se apartó, vemos cómo el pueblo creyó que por ellos mismos podían seguir su camino, y entonces Dios les levanta jueces para que no se apartaran del camino de Dios. Levantaba jueces y el juez oraba a Dios y les daba las victorias, les libraba de sus enemigos, vencía a los filisteos, como cuando lo hizo el juez Samuel,
que venía y oraba a Dios y Él les daba la victoria y los libraba de sus enemigos, pero el pueblo se apartaba cuando los jueces morían. Entonces, en 1 Samuel 8, del 4 al 8, Israel pide un rey. Israel pide un rey como las demás naciones. El pueblo, apartándose de Dios, quería un rey que los gobernara. Y en 1 Samuel 8, del 4 al 8 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Aquí vemos cómo el pueblo rechaza a Dios, rechaza a Samuel, rechaza a la palabra que venía sobre los jueces y sobre los profetas, y ellos quieren un rey como las demás naciones, poniendo su mirada en el hombre y no en Dios. Vemos cómo la humanidad hace ídolos con gobernantes, con artistas famosos, con jugadores de fútbol, con cualquier cosa, cómo siguen las costumbres de la gente famosa y se apartan de Dios. Aquí el pueblo está pidiendo un rey como las demás naciones, cuando ellos eran una nación especial, cuando Dios los escuchaba, cuando Samuel oraba a Dios, él vencía a los filisteos, venían los enemigos y Samuel oraba y él los vencía. Y aquí ellos piden un rey como las demás naciones, poniendo su mirada en el hombre y apartándose de Dios. Así hay gente que se aparta de Dios poniendo su mirada en el hombre, y eso es pecado ante los ojos de Dios. Están desechando el primer mandamiento, donde no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Primera de Reyes 9, del 4 al 9, Dios advierte a Salomón y dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo que te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová así a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y lo adoraron y lo sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Aquí vemos cómo Dios se presenta a Salomón cuando terminó de edificar la casa, el, el santuario, el templo que Salomón había construido para Dios, y le da esta advertencia, que no se aparte, que no sirva a dioses ajenos, y que su descendencia sería para siempre. ¿Por qué? Porque Salomón era el hijo de David, por donde debería de venir el Mesías. Y Dios exhorta a Salomón para que ande en los caminos de David, su padre, y lo exhorta para que no se aparte de Dios.
que no vaya tras dioses ajenos, pero lamentablemente lo vemos en Primera de Reyes 11 del 1 al 4, dice, pero el rey Salomón amó demasiado, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí vemos cómo Salomón desobedece a Dios, cómo Salomón amó a tantas mujeres, se fue tras 700 mujeres reinas y 300 concubinas, son 1000 mujeres que tuvo Salomón, y todas esas mujeres pues lo apartaron, se fueron tras los dioses de sus reinas, de las mujeres, lo inclinaron más a honrar a los dioses ajenos antes que a Dios, pero pues también tener 1000 mujeres, pues ¿cómo vas a obedecer a Dios? Tan solo tener tantas mujeres, pues haciendo satisfacer a las mujeres, pues tenía que obedecer a los dioses ajenos, a los dioses de sus reinas. Y entonces dejó el mandamiento de Dios y su corazón se inclinó tras dioses ajenos, a los dioses de las mujeres que había tenido, ¿no? Por eso Dios desechó el reino de Salomón, y los hijos de Salomón pues entregaron el reino. Se acabó el reino de Israel, y hasta nuestros días pues no tienen ni el reino, no tienen reino, y no tienen un templo, donde hacer sus sacrificios como lo hacían cuando Salomón terminó de edificar el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. En Primera de Reyes 11, del 9 al 11, dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Vemos cómo los hijos de Salomón, después de él, cómo el reino se dividió, y vemos en todo el libro de los reyes y de crónicas cómo el reino se dividió en el norte y en el reino del sur. Vemos cómo se dividió la nación, se dividió el reino, y se acabó el reino de Israel. Y no solamente eso, sino que fueron llevados a cautividad. ¿Por qué? Porque desobedecieron el mandato de Dios. En Jeremías 25, del 4 al 9, lo vemos y dice, y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayas en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradas y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Aquí vemos cómo
Dios levantaba a los profetas y desechaban la voz de los profetas, la voz que venía de Dios, que daban los profetas al pueblo y a los reyes, y ellos lo desobedecían, sirviendo a dioses ajenos. Vemos cómo desecharon a los jueces, a la palabra de Dios, y entonces ellos pidieron un rey para tener un rey como las demás naciones, y vemos cómo aquí tanta maldad y cómo se desvían a los dioses ajenos, y entonces aquí Dios los entrega en cautiverio, los entrega para dispersarlos por todas las naciones, y lo vemos como el pueblo de Israel cuánto sufrió, y lo vemos en el Holocausto, lo vemos como Hitler los hizo pedazos, cómo los perseguía, y vemos cómo sufrieron por desobedecer la palabra de Dios, y dice que los iba a enviar a Babilonia. ¿Por qué Babilonia? De donde los sacó, de donde los sacó cuando llamó a Abraham, lo sacó de Babel, de Babilonia, lo sacó de la idolatría, y aquí Dios los está entregando una vez más a Babilonia, a los dioses ajenos, a los dioses extraños, a la idolatría. ¿Por qué? Porque ese es el curso del hombre, cómo Dios nos ofrece un camino de bendición, y cómo Dios se va tras el camino de la maldición y los manda a donde mismo, a Babel, a Babilonia, de donde sacaron a Abraham, de donde sacaron a Abraham, y aquí los entrega una vez más a Babilonia, porque Dios lo sacó a Abraham en Génesis 12, lo sacó de Babel, lo sacó de la idolatría, lo sacó para hacer una nación santa, y ellos se fueron, regresaron a donde mismo, hermanos, regresaron a donde mismo, a la idolatría, a los dioses ajenos. Por eso aquí los entrega a Babel, a Babilonia. Dios sacó a Abraham de Babel. En Génesis 11, del 5 al 9, el capítulo anterior, de donde Dios llama a Abraham, dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vemos cómo en Génesis 11 nos habla de Babel, donde confundió el lenguaje de toda la tierra, donde lo sacó de Babilonia. Y entonces Dios llama a Abraham en Génesis 12 y dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y vemos cómo el pueblo rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios, y Dios los vuelve a entregar a donde mismo, a Babel, a Babel, a Babilonia. Como el hombre hoy en nuestros días cae a donde mismo, hermanos. Desde el Génesis nos lleva a donde mismo, a Babel, a Babilonia, a la idolatría, a ser idólatras, al yo mismo, al yo puedo, al orgullo, al dinero, a las posesiones, a la idolatría, de donde nos sacó, de donde nos saca, del mundo, a Babilonia. Y esa Babilonia está desde el Génesis y está hasta nuestros días, y esa Babilonia no va a desaparecer hasta el Apocalipsis, como dice Apocalipsis 18, del 1 al 5, en la caída de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con Jehová potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Vemos cómo esta Babilonia, la torre de Babel, la ciudad de Babilonia, no va a ser destruida hasta que Cristo venga en su segunda venida. ¿Por qué? Porque llegó el olor y toda la fornicación de la maldad de Babilonia llegó hasta Dios. Entonces nos incita Dios hoy en nuestros días, nos dice: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de la idolatría, salid del mundo. ¿Por qué? Porque los mismos reyes han fornicado, los reyes han fornicado con ella. Aquí la Gran Babilonia hace referencia a la Iglesia Católica, hace referencia al mundo, a la idolatría en que se han metido los falsos ídolos, las falsas religiones. Es que nomás hay dos caminos, hermanos. Depende de nosotros hoy a quién servir. Si servimos a los dioses ajenos de Babilonia o servimos al Dios verdadero. Este es un mensaje tan actual, este es un mensaje tan básico, el primer mandamiento: o seguimos al Dios verdadero o nos seguimos en el mundo, en Babilonia, siendo engañado por los deleites del mundo, fornicando con el mundo y dejando a Dios. Hoy tenemos que tomar una decisión. Hoy depende de nosotros a quién servir. El primer mandamiento es: no tengas dioses ajenos delante de mí. Depende de nosotros tomar la decisión o seguir cayendo en Babilonia, esta Babilonia que viene desde el Génesis, esta Babilonia que viene y nos saca del camino de Dios, esta Babilonia de donde Dios sacó a Abraham para ser una nación santa, y Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Hoy el mensaje de Dios es: salgan de Babilonia, salgan de la idolatría, salgan del mundo, obedezcan por fe para ser una nación santa. Hoy nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no venga las plagas y participes en sus pecados. Dios quiere que salgamos del mundo y que lo obedezcamos. El primer mandamiento, Dios hoy, como al principio, nos llama, como llamó a Abraham y lo sacó de Babilonia, y hará de ti una gran nación. Ahí Dios nos está llamando en este momento urgentemente, hermanos: salid de Babilonia, salid de la idolatría. Hoy tenemos que tomar una decisión, porque Babilonia va a caer y los pecados van a ser pagados, y Dios se acordó de sus maldades y va a deshacer a Babilonia y la va a arrojar al fuego eterno. Hoy es momento de tomar una decisión. Hoy es un momento de obedecer el primer mandamiento y amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Vemos cómo todo cae a lo mismo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Babilonia y Dios. Hoy depende de nosotros a quién servir: al Dios verdadero o al Dios de este siglo, al mundo, a Babilonia. Los seguimos invitando, hermanos, a que sigan formando parte de nuestras clases de hebreo y de griego y bíblico para llegar a encontrar los tesoros que encontramos hoy a través del primer mandamiento, estudiando el mandamiento desde su idioma original y no tener dioses ajenos. Los seguimos invitando para que se sigan añadiendo a nuestras clases de hebreo y de griego bíblico, y más que nada invitarlos de corazón
a obedecer el primer mandamiento y salir de Babilonia, hermanos. Hoy el mensaje es salir de la idolatría, salir de los placeres del mundo y entrar al reino de Dios, que viene solamente obedeciendo el primer mandamiento y obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos entrada al reino de los cielos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se ve cómo se engaña al pueblo, al mundo, con la idolatría de Babilonia, cómo Satanás engaña las falsas religiones ofreciendo dioses ajenos, ofreciendo estatuas a quien adorar y sacándonos del camino de la verdad. Hoy, gracias porque nos has hablado y nos has mandado un mensaje básico, impresionante, donde todo gira alrededor de una bendición y una maldición, donde obedecemos al Dios verdadero, obedecemos a los dioses falsos, a los dioses ajenos, extraños, que nos ofrece el mundo, que nos ofrece Babilonia, que nos ofrece Satanás. Hoy el mensaje ha sido claro y nos has dado un mensaje de esperanza, nos has dado un mensaje de que tenemos que tomar hoy una decisión y servirte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y los seguimos invitando a formar parte de nuestros cursos para seguir aprendiendo las maravillas de este curso, de estos cursos en hebreo y de griego, donde hemos aprendido tanto de ti, Señor. Gracias, y los invitamos, hermanos, a seguir formando parte de esta serie que estamos siguiendo de los 10 mandamientos. Dios los bendiga. Amén.